Poseía. Canto la dominación sin poesía para entender, sin poesía para entender. Hallé unas tierras, las más hermosas del mundo y muy pobladas. Hallé temperancia suavísima y en las tierras y árboles muy verde y tan hermoso. Allí el planeta tiene una prominencia. Allí, más cerca del aire, debe estar plantada la tierra de gracia. Es como quien tiene una pelota muy redonda y en un lugar de ella fuese como una teta de mujer allí puesta, y que esta parte de este pezón sea la más alta y próxima al cielo. Allí está el paraíso, porque el sitio es conforme a la opinión de santos y sanos teólogos. Hay mancebos de muy buena disposición y no negros, de muy lindo gesto, hermosos cuerpos, gente más astuta y no cobardes y muy tratables. Vinieron a la nao infinitísimos en canoa, y muchos traían piezas de oro al pescuezo, y algunos atados a los brazos algunas perlas. Holgué mucho cuando las vi, y procuré mucho de saber dónde las hallaban. Cosa maravillosa es el oro. Quien lo posee, obtiene cuanto desea. Con el oro se abren las puertas del cielo a las almas. El primer acto de los descubridores fue el comercio. Baratijas para los indios, oro y perlas para los españoles, almas para la iglesia. El oro, las perlas y las almas pertenecían a los indios, quienes eran, según un cronista de la época, poco curiosos labradores por ser caza y pesca sus primores. Entre ellos no hay superioridad ni mejoría por vía de linaje ni otro respecto. El trabajo de los indios no producía plusvalía, o sea, un exceso sobre las necesidades de subsistencia, y por lo tanto, no podía crearse una clase que, apoderándose de esta plusvalía, la acumulara y contribuyera a su propia diferenciación y a la organización de la sociedad de clases. Si tú te alimentas, te vistes y vives. Si tú no tienes, no juntas, no mandas. Si todos no tienen, no juntan, no mandan. Si todos se nutren, se
visten y nos sobra. Igual se vive, tú vives y todos vivimos. Así es como los indios no tenían clases sociales. En cambio, los europeos, ya con una sociedad avanzada de clases, buscaban extraer riquezas por medio de la conquista colonial, que así aumentaba el poder de la clase dominante, permitiéndole acumular capital, sin aumentar el hambre crónica de Europa. Comenzaron obligando a los indios a pescar ostras perlíferas en la isla de Cubagua, primera población de lo que luego sería Venezuela. Terminadas las ostras, buscan el Dorado, el país del oro, con su cacique bañado en oro. Y así, aquellas naciones imperiales, españoles, alemanes, holandeses, portugueses, fueron conociendo al país, salvando las almas de sus habitantes y explotando sus riquezas. La fuerza bruta era acompañada por la fuerza de la ley. Todo conquistador actuaba por diversos contratos y órdenes emanados del rey, y llevaba consigo a notarios quienes leían un requerimiento en el que, empezando por Dios y la creación del mundo, se hablaba del Papa, de los reyes de Castilla, y se presentaba al conquistador, que así resultaba demostrado que era el amo de los indios y estos sus vasallos. Leído en castellano y por prudencia de lejos, el resultado final era siempre el mismo, la dominación extranjera. Los hijos de la arcilla vieron rota su sonrisa, golpeada su frágil estatura de venados, y aún en la muerte no entendían. Fueron amarrados y heridos, fueron quemados y abrazados, fueron mordidos y enterrados. Y cuando el tiempo dio su vuelta de vals, bailando en las palmeras, el salón verde estaba vacío. Solo quedaban huesos, rígidamente colocados en forma de cruz, para mayor gloria de Dios y de los hombres. Otra forma de dominación era la Iglesia. La Iglesia actuó profundamente. Por un lado, aliada financieramente con los colonizadores. Por otro, educando y dando cultura europea. Y finalmente, sustituyendo las creencias originales por las del cristianismo. Solamente San Pedro, o sea la Iglesia, o sea el europeo, tiene la llave del cielo, pero también una herramienta importada para cerraduras solo útiles donde hay acumulación de riquezas, inútil para las abiertas viviendas de los venezolanos de aquella época. Un solo Dios blanco en el cielo, un solo Rey blanco en la tierra, la familia celestial como familia europea. Todo convertía a la Iglesia en la mejor defensora del modo europeo de vida frente a hombres que todavía ubicaban a la mujer en un papel importante, que tenían clanes y tribus más que familias. La riqueza de cada local religioso impone y legitima la riqueza del imperio. Como único local grande y confortable de la época, recoge bajo su techo a los colonos y a sus esclavos, y todos acatan su poder. Tan grande y sincero fue el celo de los misioneros
que sus iglesias perduran hoy más que las viviendas y las fortalezas de los conquistadores. Llegó a pasar que construyeran primero su local para triunfar por el espíritu sobre las religiones nativas, como en Clarines, por ejemplo. Arquitectura como arma de dominación. Había resistencia, sin embargo. Los esclavos indios que construyeron las iglesias dejaban sus huellas simbólicas, divinidades naturales. Una virgen caquetía, el mestizaje, maracas para San Pascual Bailón. Los indios, solamente encomendados a los colonos para que se les diera cuidado religioso, conservación y buen trato, eran en definitiva reducidos a servidumbre medieval o directamente a la esclavitud. Esclavos para las perlas, luego esclavos para las pobres minas de oro, esclavos para obtener sal en Araya. Algunos indios se mestizaron sin prejuicios con sus conquistadores. Otros se suicidaban con zumo de yuca o se ahorcaban. Las mujeres abortaban o mataban a sus hijos. Muchos resistirán heroicamente, y así la conquista de Venezuela será de las más largas, cruentas y difíciles de América. Luego de 150 años de lucha, los indios quedan sometidos, pero incorporan a la nación artesanías, comidas, sus rasgos. Terminado el poco oro, las perlas, la sal, muertos o mezclados los indios. El dorado no se encuentra. Venezuela es un error comercial. Se tuvo siempre por mala contratación y peligrosa, y aquella tierra por perdida. Los indios se sustituyen por africanos, algunos de ellos de civilización avanzada, que sabían trabajar esta tierra tropical tan semejante a la suya. Por eso, la esclavitud negra permitirá una mejor acumulación de capital para todas las naciones europeas. Muchos negros morían. Desde su pueblo natal hasta la hacienda, la mitad solamente sobrevivía. Y el rey se quejaba. No entiendo cómo se han muerto tantos negros. Cuidadlos mucho. Pues la quinta parte de los negros pertenecían al rey. Con la esclavitud se formó la hacienda, de métodos opuestos al conuco aborigen. En un país donde definitivamente no había riquezas minerales, la hacienda fue la base más firme del poder económico y social. La clase de los hacendados formará la nobleza criolla y en busca del poder político se lanzará en 1810 a la independencia. Los hacendados prefieren el contrabando, perjudicando a España. Para dominar y explotar adecuadamente a Venezuela, en la última etapa de la colonia, se funda la Compañía Guipuzcoana, formada por el rey como principal accionista, hombres de negocios vascos y la Iglesia. La compañía obtiene en virtual arriendo a Venezuela, consigue el monopolio comercial más absoluto sobre esta proclamada inútil porción de América, y al rey se le promete acabar con el contrabando y dar más ingresos a las arcas reales. Tanto el crecimiento de la compañía como el de la hacienda tienen como base, además del esclavismo,
al cacao, el fruto más valioso de América en el momento, y el de Venezuela es el mejor de todos. Venezuela se convierte en la colonia agrícola más importante. La compañía fomenta el crecimiento de las ciudades, organiza la producción y Venezuela se alimenta a sí misma. La compañía introdujo libros importantes que contenían gérmenes franceses y americanos de libertad y que se combinaron con la educación impartida por la Iglesia para convertir a muchos venezolanos en gentes cultas y sensibles a los cambios políticos. La compañía es un éxito. Venezuela es casi el dorado. Pero, ¿para quién? Los hacendados hacían trabajar a sus esclavos en el cacao. Le vendían el cacao a la compañía, que lo revendía en Europa a 4 o 5 veces por encima. La compañía importaba esclavos que vendía a los hacendados. Todo el comercio lo hacía la compañía en sus propios barcos. Los funcionarios de la colonia eran fieles a la compañía. La compañía tenía un segundo idioma para su uso interno. La compañía se expresaba así en un informe. Se puede asegurar que la provincia de Venezuela fuera una de las mejores y más fértiles de todas las Indias occidentales si fuera cultivada. Pero la flojedad de sus vecinos es tan grande que en medio de esta abundancia apenas se halla lo necesario para la vida. La compañía apreciaba el cacao, pero despreciaba a los criollos. Tenía que referirse por fuerza a los hacendados blancos que poco y mal se ocupaban del progreso de sus haciendas y de la nación. Puesto que en ese momento la mayoría de la población ya tenía sangre africana, las primeras rebeldías tenían que provenir de los negros esclavos y libres, sobre cuyo trabajo reposaba la vida económica de Venezuela. En África sabían de todo. En Benín sabían de tierra. En Malí sabían de danza. En Congo sabían de dioses. En Monomotapa sabían amar. En Ghana sabían trabajar. ¿Qué aprendieron de América? Trabajo por 4 indios, por 10 españoles. Cacao y maíz. Leche de negra para niños ricos. Hierros candentes. Vendidos, descoyuntados, mutilados, castrados, ahorcados, descuartizados. Tu vida no vale nada, mata, negro huye, negro mata, negro huye, negro mata. No tienes nada que perder. En las minas se rebelaron y los mataron. Los pescadores de perlas se sublevan, desesperados. Los masacran. Más y más esclavos se hacen cimarrones. Por otro lado, un hacendado, Juan Francisco de León, se levanta contra el monopolio de la compañía. Lleva 800 hombres a la Plaza de la Candelaria. El castigo es drástico. Pero la provincia entera quedó, al decir del momento, alborotada y libertosa. En las serranías de Coro, un sambo libre, arbitrariamente cristianado José Leonardo Chirinos por su amo, acaudilla a los pardos, inmensa mayoría de esa población. José Leonardo, inspirado en las ideas circulantes de la Revolución Francesa y habiendo conocido en Haití las posibilidades de sus compañeros de raza, cree que el rey ha promulgado la abolición de las diferencias de color y que los hacendados blancos ocultan este hecho. Promoviendo un baile en un trapiche, allí proclaman la república, la ley de los franceses, la libertad de los esclavos y la supresión de diversos impuestos.
matan y son muertos. José Leonardo es expuesto en pedazos. Su viuda es vendida separadamente de sus hijos. Pero la revolución avanza. Casi inmediatamente, los criollos Gual y España, con un sinnúmero de adictos, se unen al republicano español Picornell, desterrado a prisión en La Guaira y de clara ideología republicana. Los Pardo forman el contingente mayor de esta rebelión. Son de clase media, sastres, bodegueros, barberos. Ya hay revolucionarios por todas partes. El imperio empieza a tener miedo y Venezuela empezará a buscar su propio, sangriento camino hacia el Dorado. Los hombres que son animados del verdadero amor a la libertad hacen armas de todo. Cuchillos, machetes, picas, palas, azadones y todos los instrumentos y utensilios de cocina o agricultura sirven para armarse. Haced frente a vuestros tiranos, no importa con qué armas, combatidlos y vencedlos, atacadles si os resisten y tened confianza en vuestra victoria. La victoria es la pasión de la historia, la libertad es la razón de la victoria. Cante la historia, sin poesía nos poseían. Cante la victoria que aún no